Buenos días amigos, hoy estamos en el día 3. No le fue muy bien a Alfonso para dormir esta noche, la madrugada de hoy pues me despertó porque dice que tenía un dolor muy fuerte en la espalda que yo pienso que le afectó el paseo en lancha. Así que voy a ver cómo amaneció porque le di un sobijo en la espalda y le di una pastilla. Alfonso, ¿cómo sigues? Le di la pastilla para el dolor que por suerte ayer compramos. Hoy vamos a comprar más Sí, porque esas pastillas lo mejoran, son relajamiento muscular, sí, son más baratas aquí en Colombia. son más baratas. Así que, bueno, ahora vamos a comprar más. Quiero comprar una que es más fuerte y voy a preparar el desayuno, pues. Sí, ahora sí tengo luz. ¿Tienes que? Ahora sí tengo luz. Sí, he pasado una noche horrible, horrible. Y los dolores fueron tan fuertes que tuve que llamar. Le estaba haciendo videollamada a Ricardo para que se despertara, pero él pone el teléfono en silencio. Porque ¿qué va a pensar que estamos durmiendo yo en esta recámara y él en la otra? ¿Qué iba a pensar va a hacer un 360? ¿Qué iba a pensar Ricardo que yo iba a estar mal? Si yo toda la noche estuve bien, ¿no? Inclusive me paré en la madrugada y estaba bien. Y bueno, pues así pasan estas cosas. Uno no sabe cuándo uno tiene una emergencia. Pero ya te sientes mejor. Estoy sintiendo el alivio. Ya, bueno, eso es lo importante. Sí, Ya. así que Bueno, quédate ahí un rato porque yo voy a hacer el desayuno. dale. Bueno, como les había dicho, vamos a preparar el desayuno. Vamos a comenzar con hervir el agua para el café. Ahí ya lo puse. Ahora voy a hacer unos huevos revueltos que a mí me gustan mucho. Vamos a buscar la mantequilla. Aquí está. Saca el jamoncito. Todavía es temprano, pero ya está saliendo el sol. Ahora les voy a poner un vistazo del paisaje que yo tengo desde aquí. Ahora compré estos panes ayer. Hoy vamos a tener que ir nuevamente a hacer otra comprita. ¿Qué les pareció los títeres que hicimos ayer? Yo cogí el personaje de títeres, porque como a mí me gusta cocinar, ayer yo me he reído con eso. Ay, ¿por qué tú no me chupas el ojo? Para los que no saben, que ayer yo compré 2 títeres para regalárselos a una amiga, ¿no? A la que hizo el personaje de la bruja en el Halloween. Y entonces conseguimos uno, bueno, ella le tiene que poner nombre. Y conseguimos otro que es un chef. Hicimos una pequeña escena. Es verdad que quedó pero tan gracioso. La actuación estuvo buena porque el final, sobre todo el final. Voy allá a buscar los fondos, parece que necesita ayuda para levantarlo y para entonces comer y prepararnos pues para salir. Aquí, como les había prometido, la vista que tengo desde la cocina. Tiene una vista bonita aquí en esta ventana. Este apartamento me ha gustado por las vistas, porque tiene vistas por todos lados. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos Alfonso y yo, Ricardo, de Aventuras con Canas, para mostrarles la Plaza Nariño aquí en Pasto. Bueno, les cuento que antes que Ricardo cuente las historias que a él le fascina, ya me siento mejor. El carro me dio un masaje y me tomé un antiinflamatorio, hizo su efecto y salí a trabajar para ustedes. Como
como les estaba diciendo, estamos en el centro de la Plaza de Nariño, aquí en Pasto, y pueden ver la estatua dedicada al general Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia. Así que aquí tenemos a mi costado la iglesia San Juan, una de las tantas iglesias que tiene esta bella ciudad de Pasto. Tú sabes, Ricardo, que estoy viendo como que hay como unas entradas, así como parecido estilo a cuando estábamos en Bali. Allá, la parte esa, bueno, Sí, quiero ir a explorar por vamos allá. a ir caminando hacia allá. Vamos. Lo que sí me he dado cuenta que la gente está bien, como que llamamos la atención, como que la gente no firma mucho por aquí. Porque están que se meten en la cámara. Bueno, es que lo que sucede es que nosotros vamos a dar a conocer Pasto, porque estamos fascinados con Pasto. Oye, no ha habido un panameño que yo le pregunte, estoy en Pasto, ¿sabes dónde es? Y no saben. No saben, ¿Cómo no es saben. posible que se están perdiendo este espectáculo de Primero, ciudad? es una ciudad muy bonita. Sí. Segundo, tiene Bastante tranquila. unos paisajes porque aquí estamos prácticamente en la cordillera. Ujú. Aquí como que se unen todas las cordilleras que hay aquí en Sí. esta área del continente. Así que Y lo otro, y que más me gusta, es su rico clima, Alfonso. hace frío delicioso. Oye, yo aquí no he sudado desde que llegué. Exactamente. Yo aquí estoy como pez en el agua. Ok. Y cuidado que vamos a volver y queremos quedarnos más tiempo. Sí, un poquito más de gozar del clima y del paisajismo que hay aquí. Y hay muchos pueblitos alrededor de Pasto Sí. que Por ahí- son, por ahí cada le uno vamos- tiene un encanto. Por ahí le vamos a ir mostrando algo. Bueno, Ricardo, la verdad que me alegro de haberme sentido mejor porque aprovechamos este día. Yo no quiero desperdiciar ni un día en Pasto porque quiero conocer bien su ciudad. Y quiero que ustedes también la conozcan y nos acompañen. Vamos a buscarle más rinconcitos por acá, que creo que por allá vi algo bien chévere. Y aquí a mis espaldas, el municipio de Pasto. Es un edificio que se ve que tiene su historia por la construcción y la arquitectura que tiene. Bueno, amigos, ya tuvieron historias. Vamos a caminar y vamos a conocer la ciudad. Porque a mí lo que a mí me gusta es conocer la ciudad. Caminar, sentirme bien. Ya ver cómo son los... ¿Cómo es que le dicen el gentilicio, Ricardo? Pastuzos. Pastuzos. Este edificio de aquí me llamó la atención. Vamos a ver qué es eso. Queremos caminar un poquito, conocer algo de este lugar. ¿Qué te parece? Sí, muy bien, muy bien. Mira para esa área de allá. Miren qué bonitos los edificios para allá. Excelente, todo muy bonito.
Bienvenidos amigos a un nuevo día aquí en Pasto. En esta oportunidad estamos frente al volcán Galeras de Pasto, que tiene una altitud de 4.276 metros, Alfonso. Wow, Sobre increíble. el nivel del mar. Sí, las alturas en esta región son grandísimas. Sí, y aquí en esta área donde estamos es un jardín, un área verde que se llama Parque Chimayoy. Chimayoy. Yo no quise decir esa parte porque sí, a mí me cuesta recordar un nombre ahora. Chimayoy. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Un premio para Alfonso, Sí. de todo enreda. Bueno, la ciudad de Pasto, para darle un poquito de introducción, está en la falda de este imponente volcán que sí está activo. Dice que la última vez fue... Según nos dijeron, pues en el 2008 tiró como cenizas. Tuvo su actividad. Sí, pero no Entonces- fue a mayores escala, ¿no? Sino Sí. que él está dormidito, pero él está activo. Tú sabes que lo que a mí me encanta de aquí es que la misma naturaleza, la hierba, por decir algo, el monte, está floreado. Flores Con silvestres. Flores silvestres, amarillos. Se sienten los olores como de árboles que huelen, no sé qué será, pino, ¿será? Sí, Se puede sienten ser. unos olores así muy deliciosos, Ajá. que me da ganas como de tomate caliente. Sí, ¿verdad? Bueno, ya me tomé un cafecito aquí en la entrada del parque. Yo- Este parque Ujú. está cerquita de Pasto, Sí. de la ciudad, pues. Sí. Creo que cogimos como 10 minutos para llegar. Exactamente. Sí, nada más tomas un taxi y él Sí, te súper cobra barato. súper barato. Súper Los barato. taxis aquí son súper baratos. Por eso que le dije panameños o no panameños, esta ciudad póngala en la lista porque la verdad que está Yo digo los que vale la precios pena. increíbles. Vale la Sí. pena, vale la Y pena. con un Pasto. taxi tú vas hasta la laguna porque nosotros pagamos un taxi privado. Sí. Nos cobraron como ¿cuánto nos cobraron? Creo que fueron... Bueno, no recuerdo Bueno, porque si no voy a decir una cifra. Si recordamos por ahí lo vamos a poner que Sí, nos cobró el taxi. pero no fue mucho. No fue mucho y nos llevaron hasta allá, nos esperaron. Sí. Fue, sí, salió en el video un tour. Ajá. El señor Carlos, saludos señor Carlos. Señor Carlos Rosero. Sí, por ahí nos vamos a ver de nuevo ahora cuando nos vayamos. Sí, sí. Pero vamos a contemplar un poquito, Ricardo. Mira esa Sí, belleza. está bonito el volcán. Wow, qué lindura. Inmensidad. Nunca lo había visto. No, pero es un pino, Ricardo. Sí, mira. Sí, es un pino. Pero miren ese grosor. Wow, ponte ahí para que vean el grosor, Ricardo. Pero que a veces la cámara no capta la magnitud. Miren qué grueso. ¿Qué le pasó a ese monito? Mira, Ricardo, que eso es lo que yo les quería decir, ¿no? Sí, Miren el monte, las qué bonito. florecitas silvestres. Hoy Ya. tiene un amarillo intenso. Sí. Qué belleza. Se ve bonito. Bueno, ya estamos entrándonos a los senderos. Yo, ¿no? Sí. Estoy... Se siente un rico fresco aquí. Bueno, yo creo que sí va a ser extremo aquí, Ricardo, porque miren esa... Ese lomón Ese que nos lomón. espera. Sí, nosotros no pegamos una. Pero bueno, tenemos un clima agradable y queremos Sí, tener pero- contacto con la naturaleza. Pero recuerda y toma en cuenta, Alfonso, de que Colombia es un país de montañas, Sí. cordilleras, bajadas, estrechos, cañones. Y obvio Pero que un en bicho. todos los lugares donde vayamos vamos a tener este tipo de terreno. Yo me voy a quejar, yo voy a ir a Colombia y voy a sentir embarrarme de Colombia. Uy, qué cosa no horrible. Pero mire, a esto me refería. Wow. Como que nosotros no subimos tantas lomas, tantas escaleras, y ahora nos toca un cerro, pero este es aventuras Sí, está con cana. Con canas, y esto está empinado. Sí. Para ver para arriba, sí. Cuidado aquí, Alfonso, con estas raíces. Sí. Ya veo que los bichos me están besando, me están tocando el cachete. Espero hacerle buenas tomas porque me di cuenta que muevo mucho la mano. Aunque esto tiene estabilizador, pero la tengo Ah, bueno, dame a mí, pues. en actividad un poco leve, ¿no? Sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Ay, sí. Déjame irme adelante, Ricardo. Ahora sí. Todas ruedas. Me estás diciendo, Que Tienes Estoy el gordo. cuerpo para rodar. ahí me caigo aquí y termino allá. Sí, vas rodando como un neumático. Ricardo huele rico. Oye, aquí hay bastante musgo. Sí, Fíjate, qué ¿ves? bonito. Musgo. Sí, enséñales. Los musgos, ¿ves? Sí. Bueno, yo me imagino que aquí estamos como en unos
2.700 por ahí. Sí, o porque 800. Entonces, mira, Ricardo, Sí, y esto nadie lo siembra. son flores silvestres. Sí. Vamos a cambiar para que Ricardo también converse con ustedes, porque el fans club de Ricardo necesita verlo. ¡Por supuesto! Sí. Oye, ahí se oía como un río. ¿Será que hay un río? Ay, tenemos un perro. No, ya Guía. está. Allá, ¿ves? ¿Qué hay allá? Suena como un río. Sí. Vamos a ver dónde es. Vamos a coger por aquí, padre. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ah? ¿Qué pasó? Háblale como bebé. Porque después lo toma como una mirada. Hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, ustedes saben que a nosotros nos gustan mucho los perritos. Teníamos antes unas perritas No, ya viene unos muchachos. que queremos mucho. Ahí hay un puente. Sí. Vamos para allá para ver qué descubrimos. Ricardo casi se cae. No lo pude agarrar. Lo que nos espera de regreso, Sí. puras lomas y lomas y lomas. Hola. ¿Qué hay por allá? Por ahí hay un río. Solo hasta ahí el río porque no se puede cruzar al otro lado. No, porque ahí cerca. No, sino que es como... No hay cómo pasar. No hay un puente, sino toca bajar el río y volver a subir. Ah, bueno. Poder se puede. Y para allá. Propiedad privada. Entonces hay que coger para allá Entonces arriba. habría que coger ese sendero para salir para allá Esa arriba. silla. Ah, bueno. Por Seguimos, aquí. pues. Por aquí se puede. ¿Ya ustedes fueron? No, vamos para allá. Y vamos hasta aquí donde llegó el camión y nos tocó regresar. Bueno. Bueno. Gracias. Bueno, ya escucharon la explicación. Aquí es como... ¡Ay! Casi me cayó. ¿Qué pasó, Alfonso? Casi me Mira, cayó. ¿ves? Ese es el ruido del agua que se oye, ¿ves? Sí. Enséñales ahí. Vamos a hacer una hazaña aquí para que ustedes puedan ver. Oh, meterme yo ahí, esa agua debe estar helada. Sí. Helada, súper helada. Shit, boy. Bueno, esto es Aventuras con Con Cana. Cana. Desde... Pasto, el parque Chimayoy. Opa. Con cuidado, Alfonso. No me busques problemas, ¿ah? Nada. No, que va. Ya cruzó. Ahora voy Sí. yo. No va. Voy a ponerme los brazos extendidos para tener balance. Voy a comenzar a practicar esta postura porque es balancear el cuerpo, ¿no? Sí. Mira que lo hice bien. Bueno, felicidades. Aquí hay más agua, Alfonso, ven. Sí. Ánimo, Ricardo. Sí, ahí voy. Ya hemos pasado por esto. Esto es subiendo. ¿Se acuerdan en Cerro Punta? En Cerro Punta, y también te acuerdas, Alfonso, Ajá. del Parque Metropolitano en la ciudad de Panamá. Sí. Pero no teníamos Este una clima. altura. Y no teníamos este clima. No. Hace frío, pero está rico. Sí. Porque estábamos haciendo hiking y yo les dije que a mí me gusta hacer hiking, aunque mi panza No baja. diga lo contrario. Ay. Ay, ñay, ñay, ñay. I need a break. Ay. Quiero oxígeno. Miren a Ricardo. Quiero oxígeno. Aire, oxígeno, quiere respirar. Sí, eso parece el título de un cuadro tuyo. Sí. Se llama Sin aire a un respiro. Sí. Bueno, el sendero no estaba mal, nada más que la entrada es la que no está señalizada. Disculpen que nos oigan Estoy jadeando, pero, jadeando, pero es que es sube y baja. sí. Vamos a ver qué más descubrimos después que salgamos de esta área de los árboles. Allá está el volcán a la derecha. Sí, vamos a ver si lo Pero con vemos. los árboles no se ve, hay mucho árbol. Exactamente. Aquí pueden ver una ardillita, miren qué bonita. ¿La ven? Miren qué linda. Wow, Ah, sí, vela. qué bonita. Qué lindo. Ustedes saben que yo amo la montaña y la naturaleza. Eso es lo mío. Y no me vas a preguntar nada de paz. A ver, te voy a preguntar.
¿qué te parece si hacemos una dinámica? Dime 5 cosas que vengan a la cabeza rápido cuando yo digo pasto. 1, 2 y 3. Clima, montañas, ciudad moderna y histórica. La gente, buena gente. Lo que sientas ya. Comida. Siempre comida, parece que estás como gordo. Vaya, Alfonso, estás bailando y eso porque te gustó Pasto. No. ¿Cómo? Me encantó, así que seguimos el sendero. Oye, Alfonso, por ahí descubrí unos caminitos que se ven así como bien metidos en el bosque y a mí me gusta eso. Sí, es que esta montaña se ve preciosa. Sí. Qué rico está. Bueno, amigos, subimos la colina. Sí, y ya bajamos. En esta altura, no, estamos en el plano. Difícil. Creo que estamos llegando como al final, porque ¿cómo se llama? El sendero es como una circunvalación. Sí, claro, no sales si estás atrás mío. Ya me di cuenta. Mira, ahí hay un lugar bonito. Ah, Vamos allá. ok. Ya les muestro. Yo sé que ustedes quieren ver todos los detalles de esto. Vean. Oye, está chévere. Sí. Ahí Muestra. descansamos un ratito sentados. Bueno, miren qué bonito descubrimos esto aquí. Wow, está Wow, qué lindo. Es lo que necesitamos, mira. Sí. Para descansar Ah, sí, para descansar. y meditar. Oh, mira ese árbol. Sí. Ay, estos son bonitos. A ver. Esto hay que soplarlo. Sóplalo, Ricardo. Ah, Agáchate y sóplalo. Espérate. Dale. Sóplalo duro. Dale. Bueno, ya esparciste de semilla por la naturaleza. Un aplauso para Ricardo. Miren esta belleza de árbol. Qué lindo. sí, tiene un color bien intenso. Sí. Un color como Bellos. fuchsia, ¿no? Sí. Ese es fuchsia. Bueno, vamos a ocupar nuestros puestos antes que nos los quiten. Bueno, ya Ricardo está descansando. Estoy descansando porque necesitaba un descansito, Sí, porque como esto es subiendo bastante, o sea, es subiendo, ¿no? sí, Porque es una montaña sí, y ya necesitaba sentarme un rato. sí, Y también como estamos altos, me molesta la respiración, que es normal. sí. No es que te falte, o sea, sí te falta, pero no te sientes mal de que soroche y, Sí. y mal de altura, ¿no? Así que... Sí, porque imagínate, uno en tierras altas, porque esta es tierras altas, sí, y molesta la respiración por el nivel de la montaña, La falta de altitud. oxígeno. sí, Uno no está acostumbrado a esto, ¿no? Porque nosotros en Panamá estamos a nivel del mar. sí, Así que, pero sí, hay que descansar un ratito, porque ya después uno se estabiliza. sí, exactamente. Nada más uno descansa un ratito y ya. Sí, exacto, exactamente. Así que, bueno, yo por aquí opino lo mismo. Sí, cuesta un poquito, pero no pensé que me iba a costar un poco más. ¿Será que ya me estoy adaptando? Es que ya te dije que ya yo estoy listo para hacer un pastuso. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Yo tomo agua y nosotros nos vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir el Vamos a sendero. seguir el sendero, el recorrido. El agua es vida. Este es mi hábitat. De día, en la noche no. Cuando salen los insectos no. Esto que ha sido. Bueno, como buen pastuso, estoy comiendo empanadas. Pastuso que me creo. Está rica. Ellos le dicen empanadas de guiso. Tiene, bueno, no sé qué es guiso, pero siento sabores. Veo, siento papa, arroz y unos pedacitos de no sé qué es. Sí, porque a mí me parece arroz, ¿no? No sé, ¿será arroz? Me dijo un muchacho, dice, pídala y cómala. Porque yo dije, ¿pero qué es guiso? ¿Qué le llaman guiso a ustedes? En Panamá guiso es la cebolla picada, me Con imagino. tomate, ají, culantro. Me parece que es como vegetariana. Alfonso, cuidado, te vas a comer la servilleta. Sí, ya me la he comido varias veces. ¿Te acuerdan el sobre que tiene abajo los jampao? Los jampao chinos. Una vez me lo comí todo. Sí, eso abajo tiene un papelito. Bueno, 10 de 10. Me encantó.
Oye, me van a ver todo devorar esto. La hora del chismecito llegó desde el parque Shimayoi. Bueno, Ricardo, nosotros hicimos un recorrido por el centro. ¿Qué te pareció? Me encantó, me gustó. Sus plazas, ese estilo así como colonial. Sí, muy bonito. Y conocimos tantos lugares allí y ahí también hay parte de su historia y por todos esos lugares que más adelante la verán. Pero nosotros estamos un poquito cansados. Lo que hicimos, Y vinimos al parque a relajarnos. sí, hicimos un circuito que era un poquito pesado para alguien que está acostumbrado al nivel del mar, pero valió la pena por esa belleza de lugares y paisajes y conectarnos de nuevo. Porque Con la naturaleza. siempre lo decimos, nos gusta conectarnos con la naturaleza. La naturaleza de Pasto. Sí, miren estas flores silvestres, qué Sí. cosa más hermosa. Bueno, cuéntale. Bueno, nos metimos por el sendero. Se siente uno bien adentro del bosque, Sí, porque hay bastantes árboles. Y al inicio nos recibió un árbol inmenso. sí. Sí, Ricardo, y entonces entrando en materia, la verdad que caminando donde nosotros nos estamos hospedando, llegamos rápido al centro, no tuvimos ningún problema. No, Yo conozco que todos los centros en las ciudades son un poco peligrosos, pero nosotros no tuvimos ningún problema, grabamos bien, fuimos, hicimos un buen video. Y hay bastante seguridad en la calle. Sí, Yo vi bastante policía, pues. sí. Y la verdad que me encantó también que hay muchas iglesias, vi muchas iglesias. Sí, en cada, digamos, cada 2 cuadras hay iglesias. Sí. Yo me mejoré de mi espalda. Gracias a Dios. Yo estaba malo. Compré unos ungüentos Ah, sí, allá en el santuario de las Lajas. tradicionales de acá, Ahí. con algunas hierbas que no voy a mencionar. Y entonces he sentido mejor. Ya tengo ánimo, Ricardo, ¿verdad? Sí, porque él sufre mucho con ese dolor de la espalda. Sí, y Ricardo siempre me sabe cómo levantarme y sacarme adelante. Él sabe qué tiene que hacer y cómo hacerlo, pues. Y yo me siento mejor, yo me siento feliz de haber venido y haber escogido este destino. A mí me gustó mucho este destino y no me canso de decirlo. Vamos a volverlo a hacer, vamos a volver aquí a Pasto, Sí, porque tiene el clima que a mí me gusta. sí, Y hay lugares más que nos quedan por ver. sí. Y entonces, la verdad que sí. Y el que quiere venir, bueno, se ponga en contacto con nosotros, vamos armando el trip, que puede ser como dentro de un año, porque les voy a Pero mentir si no les voy a decir no que se ponga- le digo dentro de 2 meses. No, es que uno tiene que organizarse. Y nosotros Hay que tenemos organizarse. un cronograma de actividades, para no decir viajes. Sí, Entonces, no podemos dar fechas tampoco. no se puede dar fecha, pero, de repente, pero sí, menos de un año no es. pero de repente si sale un grupo que quieren ir o algo, pues podemos inventar algo. Pero ahí vamos. En la marcha vamos ajustando las cosas. Porque Exactamente, nosotros hacemos planes, pero esos planes siempre son flexibles, ¿no? exactamente, Pues si algo se adelanta o algo se atrasa. exactamente. No somos esclavos de lo ya salió el exacto. Él exactamente. Sí. Ah, bueno, mira, yo quería aprovechar ahora con estas flores tan bonitas que hay aquí. Bueno, esta sin querer alguien la pisó, así que la voy a arrancar. Qué bonita. Quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos a alguien que siempre está pendiente de nosotros. Indira. Indira. Que no se nos escape Indira. Indira. Dice unas palabras motivacionales. Motivacionales. Repítelo conmigo. Motivacionales. Motivacionales. Igualito a Tres Patines, oye, qué barbaridad. ¿Por qué inventaron, señores del español? ¿Por qué inventaron palabras tan difíciles? Bueno, ahí está Indira. Ajá. Vamos a mencionar lo del grupo. Ya, le voy a acomodar un poquito. Indira, Dale. Soraya, Sí, Deyanira, sí, Gladysín, sí, Alex, sí. Leo, Manuel, Ok. Lizzy, Liz. Sí. Ayúdame. Yo la mataba diciendo sí, no estaba recordando. Ay, Dios mío, que no se me escape nada. Bueno, vamos a mandar un saludo. Luz María. Quiero mandar un saludo hasta Tucson, Arizona, a Egna, que siempre ve los videos.
y a Mari, a Mari y Luis, a Luis, y a los muchachos, Luis Felipe Jason y y Luis Jason. Felipe. Los queremos, ustedes saben que los queremos. Nos han escrito mucho a nuestros teléfonos y a nuestros celulares y eso, pues, de que les están gustando muchísimo los videos. Y también a Cecilia y a Ángel. Sí. Y también un saludo muy especial a nuestros amigos, nuestra familia, Mili, Eric, Christopher y Kenneth, allá Ricardo. en Boquete, en la República de Panamá. Continúo porque me interrumpo. Sí, Piste. es que después nos metemos en problemas si no damos saludos. Sí, pero cuando me interrumpe se me olvida. Se te va la onda. Sí, vamos a recordar, ¿eh? Estaba hablando de los saludos. No, yo iba a decir algo. Llega, por favor. Bueno, Por pero favor. mientras tocamos otro punto. No era un punto de... nos están escribiendo mucho que los videos nuevos que estamos haciendo en esta temporada, nuevos equipos y nuevos de todo, le están gustando mucho. Y se toman la molestia, pues, como hemos dicho en otros videos, de llamarnos y felicitarnos y todo eso. Pero yo quiero pedirles a ustedes que la manera que más nos lo pueden agradecer es que nos ayuden con compartir el canal con sus amigos para ayudarnos a llegar a nuestras metas, a nuestros suscriptores que necesitamos, Sí, sí. nuestras horas de reproducción. Esa es la manera Y que nos den- que más nosotros necesitamos en este momento. Y que nos den ánimos. Los ánimos también. Eso está en igual nivel así. Yo pienso que el ánimo es importante cuando ven los videos, Sí. que lo vean completos, Sí. que comenten, Sí, que le den like sí, y compartirlo, ¿no? Que sí, nunca vamos a dejar de decir eso, ¿no? sí. ¿Para qué sabes decir sí? No. Ricardo, que hay una bichita, una plantita como que tiene espina. Sí. Ah, puede ser esa, ¿ves? Sí. Continuamos. Continuamos. Nosotros Entonces, nos desorientamos hasta si una hormiguita pasa por ahí. hoy aquí yo he comido unos panes. Qué espectáculo. ¡Qué ricura de panes! Ayer compramos uno en un supermercado que es muy popular, pero me gusta porque se ve bonito el supermercado adentro. Sí. Y en la entrada había una señora con unos trocitos, ¿no?, de pan, así como para Sí. que uno lo pruebe, ¿no? Yo enganché de una vez con ese pan porque tenía de relleno arequipe. Ay, sí, qué ricura. ¡Oh, El arequipe de aquí es un espectáculo. Dios santo de la gloria! Oye, qué rico ese Ricardo, pan. me acabo de acordar de otra cosa. Anoche salimos de rumba porque no se puede venir a Colombia si no se rumbea. Sí, Colombia es un buen país para rumbear. Siempre lo he dicho que nadie se los gana. Todos los lugares están llenos. Sí. Y me encantó que, bueno, fuimos a una discoteca de ambiente de la comunidad LGBTQ. Sí. Y Fuimos los primeros en no llegar. firmamos tanto, no firmamos por lo general esos lugares allí. Sí lo hemos hecho en Madrid y otro lugar por respeto por las personas que algunas van y no desean que... No le gusta Sí. votar de incógnito, ¿no? Sí, pero Ricardo lo bailó. Yo tomé ¿cómo se llama eso? Aguardiente. Aguardiente amarillo. Amarillo. De aquí de Nariño. Claro, porque yo tengo que tomar lo suyo, lo de ustedes. Oye, mira que no nos dio ni goma, No. como se dice en Panamá, ni Oye. guayabo, como se dice en Colombia. Ahora que dices eso, tenemos que agradecerle y saludar a nuestro amigo Andrés, Andrés, sí. aquí a Tapasto, Sí. que nos ayudó, nos decía cojan por aquí, cojan por acá. Sí, hagan él estuvo aquello. con nosotros anoche Sí. y la pasamos bien con él. Muy buena gente. Inclusive, él nos recomendó este lugar. Gracias, Andrés. Sí. Esto es lo que yo necesitaba. Sí, sí, A mí me gusta mucho eso. Sí, yo sé que ustedes me vienen quejándome de los bichos, pero bueno, una cosa es que me queje y otra cosa es que no me gusten estos espacios, ¿no? Qué tormento con Alfonso, oye. Estoy para psiquiatra, mentira. Para psiquiatra, sí, para psiquiatra. Voy a sacarle la cita, Ay, qué desgraciado. porque si yo no le saco esa cita, yo también voy a parar el loco. Ah, Un camping. ay, están haciendo camping. Sí. Ustedes saben que Aventura sigue con camping. Sí. Nada más que más adelante viene eso. Sí, ahora que regresemos a nuestro país, vamos a organizar Vamos a ver uno. cómo evolucionamos nosotros como campistas y que cada día lo hagamos más profesionales las acampadas, ¿no? Ya tengo el lugar para ir, ¿no? Creo que una amiga, Marinka, nos faltó saludos de Marinka, Evencio, Carlos Manuel, la familia Muñoz. la familia Muñoz también, sí, exacto. Saludos a exactamente. ustedes. También los queremos mucho. Por ahí nos tenemos que ver y encontrarnos. También quiero felicitar a una amiga de hace años, pero tengo años que
no conversábamos, y es Gloria Navarrete. Saludos, Gloria. Mi bella amiga Gloria Sí, Navarrete. Ricardo me ha contado mucho de ti. Ella es una bella persona. Entonces hoy estuve chateando con ella y le mandé el Vamos a link. mandarle el beso de Aventura con Cana. Un beso grande para Y ti, gracias por Gloria. suscribirte. Gloria Navarrete. Ya es una del club de las canosas. Sí. Con K. Gloria Navarrete tiene, si me permites, Gloria, vamos a ponerte aquí la dirección de Instagram que me mandaste hoy y para que pues el público Es una artista también, y entonces para que la apoyen. artista, para que la sigan y bueno, si quieren comprarle un cuadro porque ella está pintando y ella es muy creativa. Sí. Entonces le damos la bienvenida a Gloria Navarrete a nuestro canal de YouTube Aventuras con Canas. Bienvenida. Bienvenida. Así que bueno, Ricardo, nosotros este día fue muy bonito, muy diferentes cosas, ¿no? Del cemento a la naturaleza. Sí, esa es una buena mezcla. Así se puede convivir con cemento y naturaleza. Sí, bueno, nosotros en Panamá también tenemos algo parecido a esto, que es el Parque Metropolitano, Sí, que está en el área centro de la capital. sí. En la Es un misma área protegida ciudad de Panamá. por lo de la cuenca del canal, ¿no? Entonces, ahí también sí, hay un Bueno, video que Ricardo, hicimos de antes ahí. que me caiga, por favor, despídete Bueno, hasta aquí llegamos nosotros. y nos vemos en el próximo, En el próximo video. Esto que ha sido. Ay, oye. Ayúdame a pararme, Ricardo, que me duele la pierna. Me duele aquí. Ay.